factores, así que esas cosas pueden pasar. Pero por lo menos para tener una idea. Es el choice que hice primer parcial fisiología hasta el porque hubo un par de errores en este choice y que cancelaron un par de preguntas. Y por eso está bueno hacerlo. ¿Sí? Bueno, le puse a grabar. La primera pregunta, que ya tenés un error. Acá fue la primera pregunta que cancelaron, fue la 1. Y le digo el por qué. Mire, la insuficiencia cardíaca, la secreción de renina está regulada por, acuérdense que el, sis- que pa- ahí. El sistema renina-angiotensina-aldosterona responde a la baja de cloruro de sodio a nivel renal. Esa es la principal, uh, el principal estímulo para la secreción de renina. Cuando tengo una insuficiencia cardíaca congestiva, lo que pasa es que falla la bomba. Y si falla la bomba, voy a tener menor volumen minuto. Eso es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Me falla el ventrículo izquierdo, con eso baja el volumen minuto. Si baja el volumen minuto, llega menos sangre al riñón. Y si llega menos sangre al riñón, el riñón va a ver que llega menos cloruro de sodio. Y ese es el principal estímulo para la secreción de renina. Esa pregunta la cancelaron porque está como los receptores vasculares y eso. Y eso es para otra cosa, que es la autorregulación del flujo, vamos a ver en la segunda era, pero no para la secreción de renina. La secreción de renina, el principal estímulo, es la concentración de sodio. ¿Sí? Es una pregunta que cancelaron acá. Creo que hay 3 preguntas. Esta es una pregunta sencilla. Acuérdense que en la clase de sangre, de generalidades, yo les dije que siempre toman hematocrito. Siempre, en todos los parciales, toman hematocrito. El hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos, nosotros tenemos las variaciones absolutas, que son cuando cambian los glóbulos rojos. Si aumenta los glóbulos rojos, aumenta el hematocrito. Si bajan los glóbulos rojos, baja el hematocrito. En general, no les preguntan eso. Les gustan preguntar las relativas por el plasma, porque es ahí que se confunden un poco. Las relativas, que tienen que ver con el plasma. Si aumenta el plasma, baja el hematocrito. Y si baja el plasma, aumenta el hematocrito. Por lo que hicimos en el repaso de la otra semana. Si baja el plasma, el porcentaje de glóbulos rojos está aumentado. Y les gusta un montón siempre preguntar cuándo baja el plasma. Porque es lo que más pueden hablar algo. Acuérdense que cuando me voy a bajar el plasma, con vómitos, con diarrea, con deshidratación, con quemados. Así que la gran mayoría de las preguntas es por eso. Quemados, vómitos, como esta. Le van a poner un gran caso, pero miren. Paciente presenta diarrea acompañada de vómitos
al día siguiente continúa, heces líquidas, vómitos. Cuando finalmente llega al hospital, al examen físico, se observa pérdida de turgencia de los tejidos, o sea, los tejidos se pegan, no tiene más la elasticidad, ojos hundidos, piel arrugada, está deshidratado seguramente, ojos hundidos, piel deshidratada, qué sé yo. Además, presenta hipotensión ortostática, Al final, le quiere preguntar, ¿cómo está el hematocrito? Si tengo diarrea, vómitos y todo eso, me bajó el plasma. Así que hay un aumento relativo. Es siempre lo mismo eso, siempre le preguntan lo mismo. La pregunta 3, esa sí es una un poco más complicada, porque pusieron un detalle más. Creo que vimos eso en el repaso, pero igual les vuelvo a comentar. Bueno, primero, dice, indique la opción correcta y le van a decir tres consignas que no tienen nada que ver una con la otra. La primera, ustedes tienen que pensar, el plasma fresco congelado a las 24 horas. O sea, tengo plasma, está congelado, me he pasado 24 horas y me dice, la concentración de los factores vitamina K aumentaron. ¿Cómo se va a aumentar la concentración de los factores vitamina K? ¿De dónde salieron los nuevos factores? O sea, no hay chance, no hay posibilidad que aumente la concentración en un plasma congelado. Así que la A, chao. La letra C, la eritrosedimentación requiere sangre anticoagulada. Hasta ahí, listo. Pero miren cómo sigue. Los leucocitos. La eritrosedimentación no es para leucocitos, es para eritrocitos. Eritrosedimentación, eritrocitos. Así que, chao. No. Y después, yo les comenté, creo, pero está bueno eso, el RDW es un índice que no se usa en Latinoamérica, pero se usa en Estados Unidos. Es lo que está diciendo ahí, es el grado de dispersión de tamaño de eritrocitos. ¿Qué quiero decir con eso? Es un gráfico, es eso, es eso. Cuando los glóbulos rojos están chiquitos, como en una anemia ferropénica, los glóbulos rojos se quedan en la parte de arriba del gráfico. Así que cuando tengo el RDW aumentado, es una anemia ferropénica, porque los glóbulos rojos tienen menor tamaño y se pueden estar en la parte de arriba del gráfico. Cuando tengo una anemia macrocítica, como las megaloblásticas, los glóbulos rojos van a estar grandes y se quedan en la base del gráfico. Así que cuando el RDW está bajo, tengo una anemia megaloblástica. Nada más que eso, es un grado de dispersión. Cuando los glóbulos rojos son chiquitos, se dispersan menos y se quedan en el ápice del gráfico. Cuando los glóbulos rojos son grandotes, se dispersan más y se quedan en la base. ¿Sí? Así que la B está bien. La 4. Bueno, esa es una pregunta regalada que pregunta si decide transfundir un paciente que tiene grupo O y el factor RH negativo. Y les van a preguntar cosas del grupo O que ustedes tienen que saber. Que anisocitosis significa que los glóbulos rojos tienen tamaños distintos, que es otra cosa que me puedo ver en este gráfico, porque si tengo glóbulos rojos que son algunos chiquitos, algunos grandotes, también no se van a quedar en el ápice. ¿Sí? Bien, es el final. Se ve eso también en el gráfico. Bien. Bueno, la O negativa, ¿qué tiene? No tiene antígeno, no tiene factor RH y tiene los anticuerpos.
anti-A y anti-B. Listo. Y es lo que dice la primera consigna. El paciente presenta en su plasma anticuerpos naturales anti-A y anti-B. Listo. Después, de los siguientes factores que intervienen en la cascata de coagulación, ¿cuál se sintetiza al endotelio? Nosotros, primero, acuérdense, preguntan de los siguientes factores de la cascata de la coagulación. El tromboxano A2, ya le sacamos. La antitrombina 3 es un inhibidor, así que la sacamos. Nos queda el factor 7 y el factor de von Willebrand. Y nosotros creo que hicimos un montón de veces que, acuerden, el endotelio dañado secreta factor de von Willebrand, que tiene sus dos funciones. Adhesión y carrier, que es una proteína transportadora del factor 8. Hay una pregunta, les comento porque hay una pregunta volando y es una pregunta de parcial que dice así. En una persona que no tiene el factor de von Willebrand, la persona no tiene, y le ponen así, ¿cuál de estos factores pondríamos a agregar para que mejore la coagulación? La pregunta es esa. No tengo el factor de von Willebrand. ¿Cuál factor de estos cuatro podemos agregar para mejorar la condición? Y es, no sé, factor 7, factor 3, cualquiera. Lo más importante son los últimos dos que voy a poner. Y les ponen factor 8 y ninguna. Muchas personas ponen el factor 8 porque les piensan así. Ah, el factor de von Willebrand es un carrier del factor 8. Si doy más factor 8, me va a mejorar. Y la respuesta es no. No tengo el carrier. No me importa. Me puedo poner 2 millones de factor 8. El factor 8 no se va a transportar en la sangre. Si tengo déficit del factor de von Willebrand, el único tratamiento es darle factor de von Willebrand. Nada más. ¿Sí? No tengan duda, porque es una pregunta que se repite varias veces. A las cátedras de La Rioja y Buenos Aires le gusta un montón el factor de von Willebrand, así que tengan eso en cuenta. Bien, esa es una pregunta. Ayer estaba hablando con un compañero de ustedes, que es el Jeremy. La síntesis de BNP es la única pregunta que les van a aparecer. Y nosotros no vemos síntesis de BNP, pero ahora les comento, es algo sencillo. ¿Acuerdan del BNP, que es el factor natriurético cerebral que secreta el ventrículo? El ventrículo secreta el BNP. Y la aurícula secreta el ANP. ¿Cómo se sintetiza el BNP? Simple. El BNP, por los ribosomas, qué sé yo, se sintetiza como pro-BNP. Es así. Se sintetiza así. En el retículo endoplasmático se cliva a pro-BNP y se almacena como pro-BNP. Tiene un montón de vesículas en los miocardiocitos con pro-BNP. Es así. Entonces, en los miocardiocitos lo que tengo es pro-BNP. ¿Cuáles son los dos estímulos para secreción de BNP o ANP? Estiramiento, o disfunción. Eso me sirve. El ANP es lo mismo. ¿Viste? Estoy hablando del BNP porque el BNP es importante, pero el ANP es lo mismo. Cuando el ventrículo se estira un montón, y no pasa mucho porque el ventrículo tiene una gran masa miocárdica, se va a secretar BNP. O, lo más importante, cuando tiene una disfunción.
Por eso el BNP es un marcador de patologías. Pero cuando se van a secretar el BNP, el PRO, que está como ProBNP, se separa en dos moléculas, el BNP y NTBNP. Y se puede dosar las dos en la sangre. El BNP es la molécula activa y el NT-BNP es la molécula inactiva. Igual la insulina también se secreta de esta manera. Tiene un terminal activo, un terminal inactivo, pero se puede dosar. ¿Tá? Entonces, sintetizamos pre-pro-BNP, almacenamos como pro-BNP y cuando vamos a secretar, cortamos el pro-BNP en dos moléculas, el BNP activo y el NT-BNP que es inactivo. Y las dos se puede dosar en la sangre. Porque es más o menos todo lo que estoy explicando, es lo que van a decir en las tres alternativas que están acá. Miren, el BNP es secretado en los miocardiocitos ventriculares en respuesta al aumento de la presión de llenado, estiramiento. Se aumenta la presión, el ventrículo se estira. ¿Sí? Y el estiramiento de la fibra. Listo. Bien. Es almacenado como pro-BNP y en el momento de su excreción se separa en NT-proBNP y BNP. Bien. Y tanto el NT proBNP como el BNP activo se pueden dosar en la sangre. Bien. Así que todas opciones son correctas. ¿Sí? Las 7. Bien. Eso es una cosa importante. Porque los glóbulos rojos en la anemia ferropénica están disminuidos de tamaño. Cuando tengo menos hierro, tengo menos síntesis de hemoglobina. Los glóbulos rojos no, pero los progenitores aumentan su mitosis. O sea, se van a dividir más y con eso se quedan más chiquitos. Listo, es por eso. O sea, hay un mayor número de mitosis en la médula ósea por la menor síntesis de hemoglobina. Es lo que pasa con la... Cualquiera, ustedes van a ver patologías de hemoglobina en bioquímica en la segunda era. Antes era en la primera era, así que todos sabían esta pregunta, pero ahora pasó a la segunda era y ahí se queda volando en fisio esta pregunta. Pero siempre que hay una disminución de la síntesis de hemoglobina, hay un aumento de mitosis de las células progenitoras y con eso disminuye el tamaño de los glóbulos rojos y por eso tengo una microcitosis. Después en bioquímica van a ver la vía y las enzimas, qué sé yo, eso no importa nada para fisio, pero bueno. Bien, listo. Esta es sencilla. La activación, o sea, básicamente, ¿cuál de estos factores activa las plaquetas? Y el único acá es el tromboxano 2. Listo. Acá está mal escrito porque está TA2 y tromboxano 2 es como está en la de TX-A2, pero seguramente el pibe que estaba haciendo el examen se comió una X. Pero listo, esa es sencilla. El teorema de Bernoulli, ¿acuerdan de que yo les dije en la clase? Lo único que tienen que saber es que el teorema de Bernoulli no sirve para líquidos reales, sirve para líquidos ideales. ¿Por qué? ¿Qué dice el teorema de Bernoulli? Si disminuyo el radio, aumento la velocidad, pero disminuyo la presión. Eso es lo que dice Bernoulli, para mantener el flujo constante. Siempre, acuérdense de eso, siempre en las preguntas de teoremas, puede ser continuidad, Poisselier, Bernoulli, el flujo tiene que ser constante, siempre. Es la única ley de las tres leyes de la hemodinámica que se tiene que cumplir. El flujo es constante. Flujo caudal da lo mismo.
Pero, ¿qué hace para mantener el flujo constante? Si ustedes saben, de nuestro cuerpo, cuando hago una vasoconstricción, aumenta la velocidad y aumenta la presión. Es así nuestro cuerpo. Y Bernoulli dice al revés. Cuando hago una vasoconstricción, aumento la velocidad, bien, pero bajo la presión. Por eso que el teorema de Bernoulli nos sirve para líquidos reales, solo para líquidos ideales, no es para nuestro cuerpo, pero siguen tomando esta cagada. Así que acuerden, el teorema de Bernoulli determina que tengo un vaso que disminuye el calibre, o sea, hago una vasoconstricción, la C, para mantener el caudal, la velocidad aumenta, la presión baja, como dice el teorema. Es siempre eso. No tienen que saber nada más. Bien. Autorregulación de la circulación coronaria. Todas, nosotros vamos a ver después más dos autorregulaciones. La renal en la segunda era y la cerebral. Todas las autorregulaciones dicen lo mismo. Ante cambios de presión, tengo que mantener el flujo constante. La ley de la hemodinámica. Por ejemplo, si me aumenta la presión que llega a las coronarias. Si aumenta la presión, en teoría me va a aumentar el flujo. Aumenta la presión, aumenta la velocidad, me va a aumentar el flujo. Pero ¿qué hace para no hacer que aumente el flujo? Una vasodilatación. Y con eso baja la presión y vuelve el flujo al normal. Acuerdan eso, siempre las autorregulaciones hacen eso. Aumenta la presión, para que no aumente el flujo, hago una vasodilatación, bajo la presión. Si disminuye la presión, me va a disminuir el flujo. ¿Qué hago yo? Una vasoconstricción, aumento la presión, aumento el flujo. Es siempre eso. O sea, frente a cambios de presión, tengo que hacer algo para mantener el flujo constante. Las tres autorregulaciones son lo mismo. Coronaria, cerebral y renales. 11. Esa es una pregunta que era para el 10. Les comento, los jefes tendrían un problema con el virtual, porque se quedaban enojados, porque todos se copiaban y todo eso, y así ponían preguntas muy feas. Por eso quise hacer este choice, porque es un choice feo, con un montón de cosas feas, y eso, no toman así, pero se puede repetir. Trombofilias es un problema en las plaquetas, que tengo demasiadas plaquetas. Y se saben que todas las trombofilias hay una falla en el gen de este. Está horrible. Sí, sí, sí. Este parcial y el recuperatorio que vamos a hacer el domingo son dos parciales feos. No toman más así. Siempre les digo a los pibes, hay tres momentos en la Barceló. El momento prepandemia, el momento pandemia y el momento postpandemia. Al momento prepandemia, los parciales son redirectos. La sangre O negativa, ¿qué tiene? Ta, ta, ti, ta, ta, ta. Precarga, ¿qué es? Ta, 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 ta. Cuando se llegó en la pandemia, los doctores se quedaron re locos con eso de, todos se están copiando, qué sé yo, y empezaron a hacer estos exámenes horribles. Para tener una idea, este examen son 30 preguntas feas y los pibes tendrían 27 minutos para hacerlos. Imagínate hacer esto en 27 minutos. Y en los recuperatorios eran peor, porque si estaba en un recuperatorio de la primera era, ponían preguntas de la segunda y de la tercera, porque decían, bueno, ahora ustedes ya tienen las tres eras, así que tienen que saber. Y hacían relacionar con las tres eras. Pero cuando se volvió, no, cuando se volvió la presencialidad, los parciales se volvieron a normal. Pero lo que pasa es que a veces se repiten estas preguntas.
Así que les quiero hacer, primero, entender a pensar, y después, para que tengan en cuenta, porque si repite algo, ustedes van a saber, listo. Pero más para pensar. Hay tres parciales feos. Este, el de domingo, y hay un otro, les mando ahora, que es un recuperatorio de 2020, que es el primer recuperatorio pandemia. Está, o sea, cuando ustedes vean preguntas de neuro, renal, digestivo, salteen, porque literal fue o sea, mataron a todos. Pero eso es pandemia. Post pandemia se vuelve normal. Y además les digo que a La Rioja los parciales son muy directos, muy directos. Así que también los que son de La Rioja, quédense tranquilos, porque los parciales son re directos. Así que van bien. No, aún más porque le va a hacer Caen con Herrera y Caen es un doctor súper justo con los parciales. Y a Bettina de Buenos Aires le gusta un montón hacer copy-paste, así que eh, se repite un montón de preguntas en Buenos Aires también, así, listo. Pero bueno, miren, tengo una estenosis aórtica. ¿Qué es una estenosis? Disminución, no sé qué está pasando con eso. Disminución de la luz. Toda estenosis, ustedes vieron eso en embrio. Cualquier estenosis significa disminución de la luz. Si tengo una disminución de la luz en la aorta, ¿qué me va a pasar? El ventrículo tiene que hacer más esfuerzo para abrir la válvula aórtica. Es lo mismo que una hipertensión arterial. Ellos no ponen hipertensión arterial porque todos saben de hipertensión arterial, pero una estenosis aórtica me da lo mismo que la hipertensión arterial. O sea, tengo que hacer más esfuerzo para abrir la válvula aórtica. Me voy a hacer ¿qué? Aumentar la poscarga, es lo mismo. Si aumento la poscarga, miren cómo vimos en insuficiencia cardíaca. Aumento la poscarga, hago hipertrofia del ventrículo. Y además, si aumento la poscarga, ¿qué me pasa? Quiero más tiempo para abrir la válvula aórtica. Es decir, me quedo más tiempo en la contracción isovolumétrica. Porque antes, miren, la sístole me tarda normal 0,3 segundos. En general, fisiológicamente, 0,1 es la contracción isovolumétrica y 0,2 es la eyección. Es eso. Pero si tengo un aumento de la poscarga, como me voy a quedar más tiempo para abrir la válvula aórtica, me va a pasar al revés. Me quedo 0,2 segundos en la contracción isovolumétrica y 0,1 solamente para la eyección. Por eso me quedo más en la contracción. Todos son correctos. Listo. Después, esta es también sencilla. Las diferencias del músculo liso y el músculo estriado. Pone un montón de frutas, pero al final le dicen el músculo estriado responde a estímulos nicotínicos. Listo, los receptores del músculo estriado son nicotínicos. Después la 14. Eso les dice en la clase que siempre ponen esta pregunta. Un paciente con acenocumarol, ¿cómo está el ring del paciente? Ustedes se acuerdan que el QUIC es el examen que evalúa la vía extrínseca, pero ellos les ponen como otro examen, que es el RING, que es un estándar, que en general en todas las personas es hasta 1. En una persona que no toma ningún fármaco es hasta 1 el valor, pero en las personas que toman anticoagulantes orales, o sea, los antivitamina K, la warfarina o el acenocumarol, el ring me aumenta hasta de 2 a 3. ¿Sí? Eso sirve para todos. Después, otra vez, el paciente deshidratado por una diarrea, aumento relativo del hematocrito. Nada. Siempre le pregunto el aumento relativo del hematocrito. Dos preguntas acá. Esa la vimos también.
El paciente con disfunción del ventrículo derecho, es decir, una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles son los síntomas retrógrados de la insuficiencia cardíaca derecha? Si ustedes se acuerdan, cuando tengo aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, me falló el ventrículo derecho. Me va a empezar a acumular sangre. Cuando se llena de sangre, me va a empezar a acumular sangre en las aurículas y me va a empezar a acumular sangre en las cavas. Después de las cavas, en las jugulares. Por eso las jugulares se dilatan, ingurgitación jugular. Y por la cava inferior me va a acumular ¿dónde? En las hepáticas, en el hígado, por eso hepatomegalia, y me va a acumular sangre en todas las otras venas, las ilíacas, las femorales, qué sé yo, aumenta la presión hidrostática, sale la sangre, edema de los miembros inferiores. ¿Sí? Esa está tal cual la clase. Después, ¿qué hace la angiotensina? También, la angiotensina no hace vasoconstricción. No hicimos eso. Hace vasoconstricción. Si hace constricción, aumenta la presión. Si aumenta la presión, aumenta la poscarga. Entonces, eso no pueden dudar. La angiotensina es un vasoconstrictor que aumenta la presión. Y si aumenta la presión, aumenta la poscarga. Listo. ¿Y cómo hace el corazón para compensar el aumento de la poscarga? Aumenta la precarga. Miren Frank Starling, como decimos en insuficiencia cardíaca. Se aumenta la poscarga, aumenta la precarga. Y es la B, aumento de la pos y de la precarga. ¿Sí? Listo. 18. Sobre los efectos del sistema parasimpático. Ustedes se acuerdan, y tienen que acordarse, que el sistema simpático actúa en los nodos, aumenta la frecuencia cardíaca, y actúa en el miocardiocito y aumenta la contractibilidad. Actúa en los dos. Los parasimpáticos actúa solo en los nodos. No actúa, el parasimpático no actúa en el músculo cardíaco, solamente en los nodos. Así que vamos a ver, porque acá hay preguntas importantes, hay respuestas importantes. Letra A. Cuando se estimula el parasimpático, libera acetilcolina, los receptores están en los nodos, listo. Pero vamos a ver los otros. La acetilcolina aumenta el ritmo cardíaco, y la verdad que no, disminuye. La acetilcolina baja la frecuencia cardíaca, listo. La acetilcolina aumenta el umbral que excita el nodo AV. Eso les quiero explicar, ¿por qué no? Y después la D, la estimulación parasimpática libera adrenalina, noradrenalina, no. Pero vamos a ver eso del umbral. Me abro una clase acá. Si ustedes se acuerdan, el potencial de acción del nodo es así. La fase 4, la pendiente de despolarización. La fase 0, la despolarización. Y la fase 3, la repolarización. ¿Qué hace la acetilcolina? Baja la corriente Fanny, o sea, se queda más horizontalizado, tarda más para llegar al umbral. ¿Qué más? Disminuye la corriente de calcio, porque disminuye la conductancia, disminuye los canales de calcio, así que me va a tardar más para despolarizar. Y por último, aumenta la corriente de potasio, porque aumenta los canales de potasio, y con eso me va a repolarizar más rápido y más profundo. Miren, el umbral va a ser lo mismo.
El umbral es menos 40 para el nodo. No les dije en ningún momento que cambie el umbral. Cambia la pendiente, que le queda más horizontal, o sea, me va a tardar más para llegar al umbral. Cambia la despolarización, tarda más para despolarizar. Y cambia la repolarización, repolariza más rápido y más profundo. Pero el umbral es lo mismo. ¿Sí? Por eso no es la C. Esa es una cagada, pero bueno, vamos a leerla. Indique la incorrecta. Dica de choice, tip de choice. Si tiene una respuesta más grande que las otras, en general es esta. Porque nadie le va a poner a escribir un montón de cosas si no es verdad, si no es la respuesta. Así que tengan eso. Si tiene una respuesta mucho más grande que las otras, muy probable es esta. Ese es un tip de choice. Pero bueno, vamos a ver las tres y después vemos. Este choice, si ustedes le van a buscar, van a tener dos choices con esta pregunta, pero uno de los choices me va a poner esta como correcta y otro me va a poner como incorrecta, ¿no? Y otro me va a poner esta. Les digo que es esta la incorrecta. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el por qué. Porque está muy grande, pero bueno, no, es por eso. Miren la B. El aumento de la presión venosa, o sea, aumento de la presión venosa, incrementa el gasto cardíaco. Eso, perfecto. ¿Por qué? Si aumento la presión en las venas, me va a llegar más sangre, el sangre me va a llegar más rápido al corazón. O sea, me aumenta el retorno venoso. Y si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Bien. Y la otra parte, si aumenta el gasto cardíaco, disminuye la presión venosa. Y la verdad es que sí. Porque si aumenta el gasto cardíaco, me va a salir más sangre por las arterias. Este sangre me va a llegar a las venas. ¿Y qué me va a pasar? Las venas son más distendibles. Las venas se van a distender y por eso me va a bajar la presión. Así que está bien. La C, la presión venosa central. ¿Qué es presión venosa central? Presión venosa de las grandes venas, de las cavas. Listo. Es uno de los factores determinantes para el retorno venoso, para el llenado del hemicardio derecho. Perfecto. ¿Y qué me pasa? Si aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, como dice Frank Starling. Listo, está bien. Y la C, la venoconstricción es uno de los mecanismos compensadores para sostener el gasto cardíaco. Sí, si hago venoconstricción, aumento la velocidad, me llega más sangre al corazón derecho, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Y eso pasa en las hemorragias, como está en la D. Bien. Ahora, vamos a ver la A. La A hay un montón de consignas que ustedes no les van a aprender, no dicen eso en el libro ni nada, pero bueno. Se aumenta la resistencia arterial total. ¿Qué es eso? Vasoconstricción. Aumenta la presión. Aumenta la resistencia vascular periférica. Es lo mismo. La resistencia arterial periférica total es lo mismo que decir aumenta la resistencia vascular periférica. Les ponen con otro nombre para confundirles. El flujo de salida de las grandes arterias aumenta de forma transitoria. O sea, el corazón me va a expulsar, va a intentar con más fuerza expulsar un poco más de sangre para mantener el gasto cardíaco. Eso está bien. Hasta aquí vamos bien. Pero seguimos. También va a aumentar la PAN, obvio. Si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la PAN. Listo. Pero miren el final de la frase. Obvio que el error estaría en el final. Que me va a hacer llegarla a los pequeños vasos con la misma velocidad. ¿Qué dice la ley de la velocidad? Que la velocidad de la sangre baja de la aorta a los capilares y vuelve a aumentar de los capilares a las venas. Así que no, el error está ahí, está en decir que la velocidad es la misma entre todos los vasos. Igual es una pregunta horrible. Imagínense ustedes con menos de un minuto para leer esta pregunta. Porque si tenían 30 minutos, 27 minutos para 30 preguntas, se salía eso, tendría que salir en menos de un minuto.
Ni loco. Pero bueno. Paciente hipertenso. ¿Qué pasa con paciente hipertenso? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Rigidez del ventrículo izquierdo. ¿Qué es eso? Presenta disfunción diastólica. ¿Qué es? Eso es importante. Ventrículo izquierdo. Normal. VI. Ahora tengo hipertensión arterial. Me va a hipertrofiar. ¿Qué va a hacer? Ventrículo izquierdo. Las paredes aumentaron el grosor. Pero ¿qué pasó con la cavidad? Disminuyó la cavidad. Si disminuyó la cavidad, me lleno menos. Tengo problema en la diástole. Por eso tengo una disfunción diastólica, porque me estoy llenando menos. Y eso pasa por la hipertrofia, por la rigidez. Listo. Seguimos. Paciente. Hematocrito 21. Hemoglobina 7. Anemia. Eritrocitos no me importa. VCM. VCM 90. Normal. VCM normal. No me dicen el HCM, la hemoglobina corpuscular media, pero como me dicen el VCM, que es 90, que está normal, pienso en una anemia normocítica, normocrómica, que en general es una anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas es lo primero que puede ser. O sea, acá solo hay una respuesta con anemia hemolítica, es esa, la B. Pero acá me dicen un toque más y podemos saber que la anemia hemolítica probablemente es autoinmune. ¿Qué es eso? Mi cuerpo hace anticuerpos contra mi propio cuerpo. Para saber si las anemias hemolíticas son autoinmunes, hacemos una prueba de Cumbs. Ponemos anticuerpos contra glóbulos rojos. Y acá me dice prueba de Cumbs positiva. Así que probablemente es una autoinmune. Tengo como dato de color, no les van a tomar eso, pero si tengo una anemia autoinmune, hago una prueba de Cumbs con anticuerpos eritrocitarios, me da positiva, es autoinmune. La 22. ¿Qué hace el BNP? El BNP aumenta la natriuresis. O sea, aumenta la secreción de sodio, aumenta la diuresis, o sea, aumenta la cantidad de orina y baja la volemia y baja la presión. Si baja la presión, si baja la volemia, me va a bajar la presión y la cantidad de sangre que me llegue en la aurícula derecha. O sea, disminuye el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen minuto. O sea, tengo que encontrar algo que me dice más o menos eso. Tengo que bajar el volumen, la presión en la aurícula y en el ventrículo, que es lo que dice la letra B. Disminuye la presión auricular y disminuye la presión de fin de diástole en el ventrículo. Llega menos sangre a la aurícula, llega menos sangre al ventrículo. Listo. Esa también es un regalo. Yo les dije eso en el examen, siempre les toman eso. Frank Starling, solo me puede aumentar la fuerza de contracción si aumento la distensión. Y el ventrículo solo aumenta la distensión en una situación. Se aumenta el llenado. Si se llena más, se distende más. Y ¿cómo veo el llenado? El volumen diastólico final. Si aumento el volumen de llenado, aumento la fuerza contractil. Y dice, siempre toman eso, siempre toman lo mismo. Tiene que llenar más el ventrículo para contraer más. Esa. Esa le pueden confundir. Un alumno de Brasil me envió esa pregunta y me dice, profesor, ¿qué me pasa con el volumen corpuscular medio en el lecho capilar? Le dije, ¿qué? Y me envió esta pregunta. Acá no es volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio es VCM. Acá es VMC. Volumen minuto cardíaco. Pero les ponen eso seguramente para hacer trampa. O sea,
para tener más volumen minuto, más flujo, más cantidad de sangre, ¿qué tengo que hacer? Vasodilatar. Si ustedes se acuerdan de la ley de la continuidad, dice eso. Si vasodilato, si aumento el radio, tengo más sangre, porque me entra más sangre en este vaso. Es directamente, es así. Hago vasodilatación y con eso entra más sangre. Y es lo que dice la letra C de otra manera. Reduce la resistencia. Es lo mismo que decir vasodilata. ¿Sí? Siempre sepan eso. Para que me llegue más porcentaje de volumen minuto, o sea, para que me llegue más sangre a un órgano, me voy a vasodilatar los vasos de este órgano y con eso me va a llegar más sangre. Eso es nada. Se olviden de eso, les van a preguntar, pero circulación fetal, nosotros vimos eso igual, que en el hecho de alta resistencia, lo que se hace vasoconstricción son los leucotrenos, ¿sí? Las prostaglandinas en el feto son vasodilatadores. Si ustedes se acuerdan de embrio, las prostaglandinas eh, mantienen abierto el conducto arterioso hipotal, porque son vasodilatadoras. El óxido nítrico siempre es vasodilatador, es una de las pocas moléculas del cuerpo que es siempre, siempre, siempre. Y no hay adrenalina en la regulación fetal, porque la suprarrenal no está funcionando bien en el feto, solo al final. Así que la vasoconstricción, leucotrienos por hipoxia. Listo. Metabolismo del hierro. A ver, el ácido clorhídrico, vamos a ver qué pasa. El ácido clorhídrico transforma hierro férrico en ferroso. Eso lo vimos. Acuerden de la absorción del hierro noemo. Cuando me llegaba al enterocito, yo tendría para hacer la reducción de férrico a ferroso el citocromo B, la vitamina C, los solubilizantes y el ácido clorhídrico. Eso hacía la reducción. Así que la está bien. Después, pero vemos a los otros, igual. La transferrina es un indicador de depósitos. Y la verdad que no, la transferrina es la proteína transportadora, no es depósito. Después, el hierro es absorbido por difusión pasiva. El hierro necesita un transportador. Miren, el hierro hemo no tiene el transportador de hierro con hemoglobina, el HCP. Y el hierro no hemo no tiene el DMT, que es el transportador de metales divalentes. Son transportadores. Y el transportador es difusión facilitada. Así que la difusión es facilitada por transportadores. Y después cada molécula de ferritina transporta, no, ferritina no transporta, ferritina deposita. Así que listo, chao. Ustedes podrían dudar entre dos, pero van bien. Después, marque la correcta. El volumen es uno de los determinantes de la poscarga. Y no, ¿cuáles son los determinantes de la poscarga? Resistencia vascular periférica, lo vimos. Impedancia aórtica y geometría ventricular. Después, el consumo de oxígeno no se ve afectado en el estrés parietal. ¿Qué es el estrés parietal? Cuando necesito más esfuerzo, estrés de esfuerzo. Y la verdad que no. Nosotros vimos en la circulación coronaria, cuando tengo más necesidad de esfuerzo, aumento el consumo de oxígeno. Igual, eso no necesitan tener una clase. Si necesito hacer más esfuerzo, consumo más oxígeno, porque necesito más ATP. Y para hacer ATP por la cadena respiratoria, necesito oxígeno. ¿Sí? Así que, no, no, no. Después, la liberación de noradrenalina disminuye la contractibilidad miocárdica. Y la verdad que no. Aumenta el sistema simpático. Y después, por descarte, podemos hacer la D, pero les voy a mostrar.
El final de la onda T coincide con el segundo ruido. Y acá, esta cancelaron. ¿Sí? La primera parte está bien, pero miren lo que dice la segunda parte. Cuando se saltó esta pregunta, mis alumnos casi me mataron. Dijeron, Aislan, usted está hablando todo mal, porque en la respuesta dice que el cuarto ruido es fisiológico. Y yo les dije, no, está mal la pregunta. Pero sacaron foto, enviaron el foro y también cancelaron la pregunta al toque. Porque, miren, la onda T coincide con el segundo ruido. Les voy a mostrar. Pero el cuarto ruido es la patada auricular, lo vimos, pero es siempre patológico. Siempre patológico. No duden eso. ¿Sí? Y ahora les muestro la onda T en el ciclo cardíaco. Nosotros vimos igual. Miren, la onda T. Sí, sí, sí. Y después hay otra pregunta que es lo mismo que esta, es lo mismo, pero dice que el tercer ruido es siempre patológico. Y no. Seguramente cuando hicieron la digitación del parcial, invirtieron mezclaron las dos cosas y bueno, eso fue el primer parcial 2021. Nunca me olvido porque estaba con mi esposa haciendo el primer ultrasón de mi hijo y salí del ultrasón, descubrimos que era un pibe y un montón de mensajes en mi celular, me puteando, porque les expliqué todo mal, todo mal, todo mal, y yo les dije, no, calma, tranqui, pongan la pregunta en el foro que les van a cancelar. Y la verdad fue la primera que cancelaron así como 5 minutos. No, la pregunta cancelada, chao. Pero eso en el virtual, ahora en el, en el presencial ustedes tienen que llamar al doctor, ¿sí? Y bueno, el final de la onda T, el segundo ruido. Igual es sencillo pensar, más que para hacer la comparación. ¿Cuándo está el segundo ruido? Con el cierre de la válvula aórtica, ¿sí? El primer ruido es el cierre de las auriculoventriculares, de la mitral, y el segundo ruido, el cierre de la aorta. Y el cierre de la aorta me viene cuando termina la eyección, cuando el ventrículo se terminó de contraer y me pasó un tiempo. Cuando el ventrículo terminó de contraer y me pasó un tiempo. Así que piensen así que sale más fácil. Pero igual, estaba de mal escrito. 28. La resistencia a esta pregunta también generó dudas, pero es una cosa importante entender eso. Ley de Poisselier. ¿Sí? ¿Qué me dice la ley de Poisselier? Aprovecho que estoy acá. Que un flujo es igual a una diferencia de presiones por un valor fijo que no me importa nada, por el radio a la cuarta, dividido por 8, por longitud, por viscosidad. ¿Sí? Esa es la fórmula. Diferencia de presiones, ta, 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 ta. Y me dicen, la resistencia de los vasos se ve modificada en la fórmula de Poisselier. ¿Y qué ustedes tienen que pensar? Cualquier cosa de la fórmula que me cambie, me va a cambiar la resistencia de los vasos. Nosotros podemos hacer como matemática de la secundaria y aislar la resistencia de un lado. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes se acuerdan de la secundaria, todo que me está dividiendo me paso multiplicando y todo que me está multiplicando me paso dividiendo. Así que el radio a la cuarta me va a ser igual el flujo por 8 por la longitud por la viscosidad dividido por una presión por el número fijo, qué sé yo. Así que cualquiera de estos factores me pueden modificar el radio. Menos el 8, porque el 8 es un número, menos el valor fijo este y menos otra cosa. El flujo también no me puede modificar la resistencia. ¿Por qué? Porque el flujo es constante. La ley de la hemodinámica me dice que el flujo es constante. Así que el flujo es un valor constante, no es una variable.
Así que lo que me puede cambiar la resistencia es lo que me sobra, la longitud, la viscosidad y la diferencia de presiones. Acuerden de eso porque eso es, o sea, es lo que más puede confundir, porque hay una alternativa acá con flujo. Pero si vemos bien, la sístole ventricular, eso no está en la fórmula. El impulso cardíaco no está en la fórmula. El retorno venoso no está en la fórmula. O sea, me sobra la D y la E. La D me dice el flujo, el radio y la viscosidad. Y después el otro me dice la viscosidad, la longitud y el radio. Bien, me quedo con esa porque lo que no me puede hacer es cambiar el flujo. Y listo. Pero se podrían generar dudas. Esta. Marque la opción incorrecta con la presión de la aorta. Bien, letra A. Una vez cerradas las válvulas auriculoventriculares, la tensión se mantiene alta, o sea, la presión de la aorta está alta, después llega a 80 y vuelve a 120. Cuando me cierra la válvula auriculoventricular, la presión de la aorta sigue elevada, baja a 80 y vuelve a subir a 120, como dice el ciclo. Bien. Algo me está pasando acá que no sé qué es, pero bueno, después veo. Letra B no vamos porque esa está mal, pero vamos a letra C. La curva de presión de la pulmonar es similar de la aorta, pero con menos presiones. Yo les dije eso en la clase. Todo que es corazón derecho es igual al corazón izquierdo. O sea, el lado derecho del corazón y el lado izquierdo del corazón. Pero todo el ciclo cardíaco, si veo del lado derecho, o sea, ventrículo derecho, pulmonar, aurícula derecha, qué sé yo, es igual. Pero las presiones son 6 veces menores. 6 veces menores. Tengan eso en cuenta. O sea, de 120 me va a caer a 20, 20 y pico, pero el ciclo es igual. Listo. Después, miren, eso también les dije. Una vez la presión supera los 80, se produce la apertura de las válvulas sigmoides y con eso comienza la eyección. Distiendo las paredes, aumento la presión. Listo. Esta y esta. La B, vamos a ver, porque la B tiene sentido, pero está mal el principio. Cuando comienza la sístole, si ustedes se acuerdan, el comienzo de la sístole es acá. Es acá, en la contracción isovolumétrica. ¿Qué me dice? Cuando comienza la sístole, se produce el cierre de las sigmoides. No, cuando comienza la sístole, me genera el cierre de las aurículos ventriculares. No de las sigmoides. Las sigmoides es la aórtica y la pulmonar. Así que no, está mal, chao. Pero vamos a ver la frase toda, toda la consigna, y así les digo cuándo me va a estar bien eso. Cuando comienza la sístole, se produce el cierre de las sigmoides. Inmediatamente, antes se produce el flujo retrógrado, y con eso se origina la incisura aórtica. Es lo que yo en la clase les dije de esto. Cuando me cierra las sigmoides, hay un flujo retrógrado acá, un aumento de presión, y con eso aumenta un toque la presión de la aorta, y eso se llama incisura aórtica. ¿Sí? Pero eso no es al principio de la sístole. Eso es al final. Si acá estuviera escrito, cuando termina la sístole, estaría bien. Cuando termina la sístole, hay el cierre de las válvulas sigmoides, y con el cierre de las válvulas sigmoides hay un flujo retrógrado, y listo. Y todo lo demás está bien. Y por último, es igual, esa era tranquila también. Con respecto a adhesión plaquetaria, indique lo correcto. El factor de von Willebrand no es importante. Falso.
Ocurre por la unión de la glicoproteína 1B al factor de von Willebrand. Listo, la adhesión. Sencillo. Después la glicoproteína 1B, 2B3A son responsables, la verdad que no, es más la 1B, la 2B3A me puede unir, pero la 1B es lo importante, y ocurre gracias a la activación. Y eso es lo que estaba diciendo. Si están en La Rioja, la D está bien. Si están en Buenos Aires, la D está mal, porque en Buenos Aires hay un doctor que dice que ocurre primero la adhesión y después la activación. Si está en La Rioja sigue lo que dice el libro, que primero va la activación, después la adhesión. ¿Sí? Bueno, para hoy es eso. Para hoy hicimos un parcial, para que ustedes vean más o menos cómo se tomaba. Yo siempre hago los parciales complicados, más para que ustedes se queden tranquilos con el porqué de las respuestas. Mañana, a las 2, vemos algo de cardio. Me quiero más hablar de ciclo cardíaco, un toque, unas ondas de electro, que son los que más toman, y hablar un poco voy, sí, sí, sí. Creo, o sea, fue un video de 1 hora, creo que 1 hora más me va a liberar y ya lo subo, para que ustedes tengan. Mañana es una clase un poco más larga, de 3 horas, más o menos, vengan con ganas los que van a participar. Y después en el domingo hacemos el otro parcial, ¿sí? Y bueno, eso.